A ver, hello, muy buenos días, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Coffee Talk. Tenemos una invitada súper especial, está con nosotros Vilma Petrash y nos va a contar su historia de éxito como inmigrante y cómo logró ser profesora adjunta en el Miami-Dade College. Así que una historia de inspiración. Ya Vilma está por acá, la voy a hacer entrar, Jorge, vamos a hacerla entrar por acá. Voy por acá a hacer entrar a Vilma, a ver. Vilma, listo, ya está entrando. Y vamos a... Hello, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bienvenida. No entraste por aquí, estoy waiting. Tienes que entrar, aceptarme en Instagram para que puedas entrar. Ok, ok, ya estoy. Listo, ok. Perfecto. Pero no te veo en Instagram bien. Tienes que mover un poquito el celular para que te Ok, pueda ver y estemos cuadradas. Ahora sí te veo en aquí. los dos. Ahí estamos perfectas. Ok, Excelente. ¿Cómo estás, Vilma? Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. gracias por la invitación y verdad, me encanta acompañarte porque cuando hablamos de éxito es un momento en que todos debemos reflexionar qué es lo que es realmente el éxito, porque a veces tenemos unas concepciones que el éxito es un estado, es un momento y es algo mucho más profundo que eso. Definitivamente. Sí, Y me encantaría que nos hablaras un poco, déjenme decirles, Vilma Petrash es una gran amiga, la conozco hace muchos años, en varias oportunidades me he entrevistado en su programa Temas de Mujer en PBS, en WLRN, y bueno, siempre es un encanto hablar con ella. Pero entonces hoy, en nuestras historias de éxito, celebrando el mes de la herencia hispana, queremos que ella nos cuente su historia, porque una de las cosas que yo creo que es importante es que entendamos que todo eso que traemos, esa experiencia, esas profesiones, tienen un valor y lo que tenemos es que ver cómo podemos adaptarnos para que ese valor sea aquí también utilizable. así Entonces, es. me parece que es una historia espectacular y yo quiero que cuentes un poquito, ¿cuántos años tienes en Estados Unidos? Bueno, yo llegué en el 2004 y no llegué porque quise llegar. Yo creo que los que me conocen, algunos seguramente me conocen y los que no me voy a presentar. Bueno, yo era no solamente era y soy una activista política por la democracia en Venezuela y además profesora universitaria, analista, hacía mucha opinión sobre los temas, obviamente que conciernen a Venezuela y al mundo. Y bueno, fui objeto de una brutal, feroz persecución por parte del régimen. En aquel momento estaba Hugo Chávez en el poder y fui perseguida y tuve que venirme de una manera, yo diría un tanto precipitada, como pasa cuando te tienes que salir como por persecución política. Yo llegué aquí en noviembre del 2004. Poco después de que yo estaba acá, se dictaron medidas de prohibición de salida del país. Obviamente el gobierno no sabía que yo estaba acá. Y cuando Wow, que nosotros saliste justo a tiempo, digamos. salí justo a tiempo, básicamente porque yo creo que el que se va básicamente se va por miedo, obviamente, un miedo creíble a persecución, a cárcel. Yo fui imputada como rebelde civil y esa imputación la conocen los venezolanos porque 10 años después, lamentablemente, Daniel Ceballos fue acusado de lo mismo. Y sabemos que eso indicaba, en mi caso particular, yo tenía un abogado que ya lamentablemente falleció, Jesús Ramón Quintero, y él, bueno, me dijo, mira, son 12 a 24 años de cárcel, tú eres una madre, una persona profesional, no, aquí no hay posibilidad de un juicio justo, y bueno, primero no tenía por qué ser enjuiciada, ese es el primer lugar, ¿no? Pero entonces esa me llevó, ya fui amenazada también a través de mi hijo más pequeño, Diego, tenía en ese momento 5 añitos, y estudiaba en un kinder llamado La Lagunita, bueno, la zona de La Lagunita, y ahí recibí amenazas de que lo iban a secuestrar. No tuve, obviamente, protección ni siquiera de las autoridades locales, a pesar de que eran de oposición, tenía mucho temor. Y finalmente, cuando fui informada de que podía llegar a caer presa, yo decidí salir. Y nunca más volví. A las 2 semanas, y eso lo cuento porque todas estas historias comienzan por situaciones a veces muy complicadas en la vida personal de nosotros, los seres humanos. Y bueno, cuando salí con mucha tensión, mucha tristeza, haber dejado mi plan de vida, porque mi plan de vida siempre fue ocuparme de Venezuela.
dedicar toda mi vida a Venezuela, dedicar todo mi compromiso a Venezuela, ser una profesional para Venezuela y ser una ciudadana en Venezuela. Pero bueno, lamentablemente llegué aquí en noviembre del 2004, a las 2 semanas después de esto. Ustedes saben que hubo un hecho muy bochornoso, horrible, que fue que Danilo Anderson, que fue el fiscal que me imputó, por cierto, fue asesinado en un acto de terrorismo. Y entonces a las 12 a nosotros nos habían levantado, o sea, nos pusieron prohibición de salir del país, y hubo jueces que en ese momento, pues todavía el Poder Judicial en Venezuela se podía contar con personas dentro del Poder Judicial, fueron en contra de esa medida para que la levantaran, y resulta que los jueces fueron destituidos. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento yo decidí, o supe, que yo no tenía vuelta atrás, que no podía volver a Venezuela, no tenía ninguna oportunidad. Claro. Era que el sistema judicial de alguna manera me protegiera de un juicio, de un cargo por demás inventado e injusto, porque nadie sabe exactamente qué es ser un rebelde civil, es un cargo inventado. Y entonces me quedé, pedí el asilo, fue un proceso largo, porque en ese momento el Departamento de Estado no creía, todo el mundo creía que Chávez era simplemente un demócrata radical, que hablaba muy duro, pero que realmente, y de alguna manera costó probar para muchos venezolanos que estábamos en un momento de persecución y que se estaba desmantelando la democracia, y que, bueno, habían ya en ese momento el concepto, no existía el concepto de los colectivos, pero sí los círculos bolivarianos y todo lo demás. Y entonces me tomó algún tiempo, no perdí la paciencia, porque yo creo que cuando uno se va del país, sobre todo en una situación como la que estamos, no hay que perder la paciencia. Sí, eso es importante. De paciencia. Y bueno, tuve además una historia que les quería contar, porque es relacionada con mi exilio y mi vida acá. Yo tuve un ángel de la guardia, uno siempre tiene a alguien que lo protege y uno no sabe por qué, y esas personas son las que te dan una pista de lo que tú debes hacer, sobre todo cuando sales en alto nivel de incertidumbre, como me pasó a mí, ¿no? Que no me quería ir, que yo quería permanecer en mi país. Para mí fue muy doloroso. Yo diría que yo estuve varios meses triste, muy triste. No llegué a caer en depresión, pero muy triste, porque se rompió mi proyecto de vida. Claro. Es importante posicionarnos en ese momento que podemos estar viviendo. Pero pocos días antes de yo tomar la decisión de venirme, yo siempre compraba el periódico en un lugar que era muy cerca de mi casa. Yo decía el kiosquito de mi amigo Miguel. Y en el kiosquito de mi amigo Miguel siempre me daba, bueno, hablábamos de política, él me reconocía por mi activismo, porque yo era una persona que hacía una vida pública más o menos intensa, yo diría bastante intensa. Bueno, fue la razón de mi persecución. Pero entonces él me dice: profesora, quiero regalarle un libro. Me dijo, porque quiero que sepa que aquí está lo que pudiera pasar en Venezuela y yo sé que usted nos puede ayudar. Me regaló un libro llamado La Revolución Cubana, de un profesor, de un autor llamado Juan Clark. Ese fue el último libro que a mí me dieron cuando yo salí de Venezuela. Cuando yo llegué acá, como aproximadamente al mes y medio, 2 meses de estar, que yo todavía estaba muy deprimida, llegó una persona a mi casa porque alguien refirió, está la profesora Petraz, ¿te acuerdas? La activista, la que estaba siempre en las marchas, la que estuvo en las movilizaciones, la que fue fundadora de los procesos de asambleas de ciudadanos, la que estuvo, sí, porque yo hice activismo político por un año con un partido político llamado Proyecto Venezuela, todo esto, ¿no? Entonces yo, digamos, entonces vamos a ir para allá, y vino una persona con un señor llamado Juan Clark a mi casa. Yo, no, esa era mi ángel de la guarda. Yo cuando le oí el nombre, ¿usted se llama Juan Clark? Sí. Yo me fui a mi cuarto, agarré el libro y le dije, ¿usted es autor de este libro? Me dijo, wow. Sí. Eso lo tengo que contar porque es muy importante. Fue completamente casual. Y él me dijo a mí en ese momento que yo estaba, ese momento en que uno no sabe qué va a hacer, cómo voy a orientar mi vida, ese consejo, esa palabra clave que te ayuda a reorientarte en tu camino. Y yo estaba, ¿qué voy a hacer en Estados Unidos? Nosotros estábamos en una posición económica relativamente bien por ciertos ahorros que teníamos como para poder vivir, aguantar este periodo de transición hacia una nueva vida complicada, porque yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Y entonces él me dice, él era profesor del Miami-Dade College. Entonces me dijo, ¿usted era profesora? Me dijo, sí, pero no hable de usted en pasado, hable en presente. Usted es profesora. Mira qué interesante, yo te quiero parar allí. Sí. Ya va, porque es de verdad que, y lo que tú dices es muy cierto. Solo basta una persona
ese ángel que te pone enfrente y te hace despejo, ¿no? Y te dice, ya va, ya va, ya va. ¿Qué estás diciendo? Fíjate, tan sencillo como eso, no es pasado. Tú eres. Entonces, eso es vital y yo creo que cuando uno emigra y cuando uno hace un cambio tan drástico de vida, es vital eso y que estemos alertas, porque fíjate que tú enseguida te diste cuenta que el Señor era el autor del libro, o sea, porque eso también es importante, no nos durmamos, porque a veces nos pasan las cosas y las dejamos pasar. No, 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 no. O sea, son señales, estén alertas a las señales. Ajá. Son señales, muy importante decirlo, porque esta historia para mí fue una historia de vida que marcó mi camino, como lo que soy. Yo soy profesora. Yo soy profesora desde mi alma, desde mi pasión y desde mi inteligencia, mi intelectualidad. Todo va orientado a ese mundo de la docencia, de la enseñanza, de formar seres humanos, de ayudar a esculpir mejores seres humanos, de ayudar a todos, incluso a mí misma, a ser mejores versiones de nosotros mismos. Y entonces este profesor me dice, no hable de usted en pasado, usted es profesora. En ese momento, él, no digo que fue justo en ese momento, pero él llama a la directora del Departamento de Ciencias Sociales del Miami-Dade College de Kendall. Le dice, yo quiero que usted reciba, porque él era una eminencia, una persona, profesor emérito, con mucho, muy reconocido incluso en esta comunidad, sociólogo, doctor en sociología, fue un combatiente de Bahía de Cochinos. Su experiencia la marcó también como a mí la situación de ruptura de nuestro país y nuestro activismo, ¿ok? Wow. Y se hizo profesor, doctor en sociología, un acreditado profesor de Miami-Dade College. Él me consigue esa entrevista, yo voy a entrevistarme con la profesora. Uno nunca debe tener temor a que mi inglés es broken. Señores, eso es parte del proceso. A mejorar también nuestro inglés. Ya yo hablaba suficiente inglés, de hecho yo había estudiado y vivido un tiempo importante aquí en Estados Unidos, pero como todo es práctica. Bueno, yo dije, yo no me voy a quitar la inseguridad, era enseñar completamente en inglés. Cuando yo llego y le digo a ella, bueno, yo soy profesora, de hecho yo no por casualidad, todo pasa por un propósito. Yo creo que hay como caminos, hay pistas en nuestras vidas que nos dicen lo que vamos a hacer. Yo era profesora en la Universidad Simón Bolívar y enseñaba estudios norteamericanos, estudios de Estados Unidos, estudios de Canadá, estudios comparativos, entre otras cosas junto con mis áreas de relaciones internacionales. Y ya yo enseñaba gobierno americano en Venezuela. Yo enseñaba cursos sobre Estados Unidos. Bueno, de hecho, por eso decían que yo era una suerte de monita del imperio allá. A mí me acusó el hermano de Villegas, el Ernesto Villegas, de ser una monita del imperio en una entrevista en BTV. Por cierto, yo le pregunté dónde estaban mis cheques porque decía que yo trabajaba. Yo digo, ¿dónde están mis cheques que nunca los he recibido? Si yo era agente de la CIA o era, como hacen estas acusaciones estos personajes. Sí. Entonces, bueno, como les dije, yo hablé con esta profesora y, bueno, le dije, ella me dijo, bueno, mire, yo le mostré lo que yo había hecho en Venezuela, obviamente mi currículum, que yo había estudiado acá, yo tenía estudios de maestría y doctorado en asuntos públicos internacionales. Me dijo, usted tiene el perfil, me dijo, cuando usted tenga permiso de trabajo, llame. Bueno, a los 6 meses, como ustedes saben, en aquel momento, ahorita parece que se ha complicado un poco, pero le llegaba a uno su permiso de trabajo. En lo que yo recibí la tarjeta, literalmente 10 minutos después, yo le estaba llamando y ella me dijo, venga, porque usted tiene trabajo, tiene que hacer, por supuesto, todo el papeleo, toda la entrada, pero como todo, lo que llaman el referral, porque eso también es importante, ¿no? No creamos que eso es malo. No, a veces dicen, no, pero eso es una suerte de tráfico de influencia. No. La referral es importante si usted tiene el perfil porque le abre la puerta. Y a lo mejor usted al principio va a meter la nariz, va a poner su naricita en el espacio, pero depende de usted, que usted ese espacio de oportunidad que se le abrió lo aproveche. Obviamente, desde ese momento, yo no dejé de ser profesora de Miami-Dade College. De hecho, enseñé por 5 años straight, por distintas razones en mi vida, y lo voy a mencionar porque es parte. Uno nunca debe tomar los momentos de su vida difíciles como partes de fracasos de la vida. Son contratiempos que te pueden enseñar a ser, como repito y lo voy a volver a repetir, una mejor versión de ti mismo. Yo me divorcié. Mi matrimonio no aguantó la presión de lo que era una vida en el exilio. Me quedé con mis 2 hijos. Mis hijos se quedaron conmigo y yo tuve que tomar la decisión por un tiempo, María Antonieta,
de retirarme. Yo digo siempre que los retiros pueden ser o totales o temporales, depende de lo que uno quiera hacer en su vida. Temporalmente para mí, porque como yo dije, mi pasión es enseñar, es formar personas, es instruir, soy una persona que adoro el conocimiento, y el conocimiento, recordemos que es información. Cuando nosotros podemos procesar y convertir esa información en algo útil, se convierte en conocimiento, ¿ok? Ese proceso. Y entonces, bueno, tuve que, en estas cosas de la vida, yo también, otro ser humano, por cierto, otra experiencia particular, llega un venezolano que se llama Johan Peroso y me presenta a un profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ese profesor era el que coordinaba una maestría para formar consultores políticos, ¿ok? Bueno, ese profesor a mí me pidió que lo ayudara a organizar en ese momento. Yo siempre he sido una persona muy buena en el área organizativa, sobre todo de eventos que tengan que ver con conocimiento, con proyección, con momentos políticos, y ese era un momento muy importante, era la elección del 2008. Y él me pidió que le ayudara a organizar un seminario. Él se llama Jorge Santiago Barnés. Él ahorita está en la Universidad Camilo José Cela en España, estuvo antes en la Universidad de Salamanca y sigue siendo coordinador de esta maestría. Bueno, yo lo ayudé y fue tan efectivo porque hablamos y en un momento yo le tenía como a 10 personas, una de esas personas que yo le pedí porque él quería hacer un seminario entre Estados Unidos y España sobre el tema de las elecciones del 2008. Bueno, me dice él, por favor, necesitamos que venga alguien que esté muy conectado al mundo de la televisión para ver cómo los medios hispanos se conectan con el mundo de la proyectan el momento político que está viviendo Estados Unidos, cómo participan los medios. Acordamos que esto era algo en consultoría política que tiene que ver mucho también con proyección en medios en las campañas electorales. Bueno, ya yo enseñaba, como les dije, y estaba muy conectada con lo que significaba la política y el momento político en Estados Unidos porque era profesora de asuntos políticos americanos, era profesora de gobierno americano. Entonces voy a visitar a en ese momento un empresario de medios muy reconocido llamado Omar Romay. A mí ya me invitaban como analista a ese canal de televisión, el canal 41, América TV. Me invitaban con frecuencia y yo voy y pido una cita con él porque, bueno, ya yo tenía una cierta empatía y le digo, a mí me gustaría muchísimo que uno de sus, por ejemplo, en ese momento era el coordinador, el vicepresidente de información, que llevaba la parte de información del canal, que era Miguel Cosío, ahorita que es presidente, creo que ahorita es el CEO o COO, que es digamos, el officer, el oficial más importante de la empresa ahorita en América TV. Pero en aquel momento él era como el vicepresidente de información. Y bueno, yo lo llevé a España cuando fue muy exitosa. Lo llevé, quiero decirlo, junto con otras personas, Freddy Balcera, otras personas que yo invité. Muévete el celular para que te cuadres un poquito mejor allá, para que nuestros amigos te vean más. Eso, mejor, así. Bueno, te voy a contar un poco esta historia porque a partir de, yo después que hubo el seminario, yo le pedí, bueno, fui a hablar a Omar Romay, fue un éxito, y entonces él me dice, oye, ¿por qué no te quedas ayudándome a descubanizar los programas de opinión que nosotros hacemos acá? Y yo le digo, ¿qué quiere decir descubanizar? Porque yo le había dicho, bueno, para mí, y en ese momento Miami no era tan multicultural como lo vemos hoy. La presencia venezolana se estaba empezando a proyectar. Él quería que fuera más multicultural, más hacia el público más amplio del sur de la Florida. Y bueno, me dio un trabajo, me dijo, yo estaba en ese momento en el proceso de separación de mi pareja, de mi ex esposo, en ese momento mi esposo, y dije, bueno, tomé como, usted le dije, ¿me permitiría pensarlo? Sí, lo pensé algo así como 24 horas o algo así, dije, pues sí, lo voy a hacer, y me convertí en productora de televisión a partir de ese momento. Otro ángel de la guardia, o sea, otra persona que me protegió. Me dio una carrera, estuve por 8 años, desde el 2008, 2015, sí, hasta el 2015, estuve trabajando en medios, fui productora y después productora ejecutiva, hice programas como A Mano Limpia, estuve con CEPSEC a fondo, después era coordinadora de todo el proceso de booking, que era buscar invitados, o sea que eso me dio una posibilidad, junto con el booking y la producción de contenidos, no solamente porque ya yo venía con una formación en el área política y en relaciones internacionales, así que podía aportar mucho a ese nivel, sino porque me dio una red de conexiones. Excelente, que también es súper importante. Es muy importante. Cuando estás arrancando
por Exacto. supuesto. El networking que me dio, extraordinario, porque además yo siempre le digo a las personas, nosotros los profesores somos también personas que convencemos, bueno, con la palabra. Bueno, yo era docente cada vez que yo llamaba a alguien, yo conocía el tema, conversaba, los convencía, total que la productora era el puente, pero también era una persona que se convertía en amiga de las personas que invitaba a los programas. Y también empecé a convertir a mis amigos, que ya existían, en invitados en televisión, y lo hice a algunos de ellos famosos. Eso es bien interesante porque es como un doble camino, ¿no? Entonces, en el proceso también me ofrecieron el programa de televisión María Antonieta, en el cual yo te he invitado. Temas de mujer. Luis Díaz Ortega me había invitado a una vez a ser entrevistada, se le fue la persona que es el ancla del programa, la conductora, y me dijo, ¿quieres ser? Y desde ese entonces estamos hablando, eso fue en enero del 2007, justo cuando también estaba en ese proceso de crisis. O sea, 13 años ya. Sí, y desde ese momento, bueno, he estado haciendo ese programa que está temporalmente suspendido, como ustedes saben, por la pandemia, pero estamos en ese momento de volver a empezar, pero desde ese momento. Lo que te quiero decir es, yo estoy hablando de los puntos y son señales que yo podría adoptar la actitud o podría haber adoptado la actitud de, no, eso no es para mí. ¿Y para qué? ¿Qué voy a hacer ahí? Y yo, productora de televisión, pero si yo lo que soy es profesora y encerrarme en un paradigma. Nosotros lo que tenemos que tener es apertura en el paradigma que tenemos. En otras palabras, no es que olvidar lo que somos, como me dijo el profesor Juan Clark, nunca se olvida lo que usted es. Es usted ser como este valor agregado del que tú hablabas. A partir de eso, usted va a ser una mejor versión de usted misma. Usted va a tener otras experiencias, usted va a encontrar otros caminos que le van a ayudar a construir un camino que, como yo digo, el éxito no es un momento, el éxito es una actitud y es un camino que uno va construyendo en el tiempo. Y obviamente todas estas personas fueron claves en mi vida, en momentos en que me fueron. Yo digo, dos personas claves para mí, Juan Clark y Omar Romay. ¿Ok? Ellos dos me ayudaron a yo entender cuál era mi camino. No solamente entenderlo, comprenderlo, vivirlo, sentirlo, pero también adaptar mi vida. Es paso a paso, María, porque es así, María Antonieta, paso a paso, nunca desesperarse. Y otra cosa muy importante que yo siempre le doy un consejo a la gente, cuando nosotros llegamos a una realidad que no es la nuestra, venimos con mucha incertidumbre, venimos con mucho miedo, venimos siendo personas que hemos sido seguros en nuestra vida, en nuestro mundo donde estábamos, empezamos a sentir una inseguridad casi existencial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? No voy a poderme mantener, no voy a poder hacerlo, no voy a poder sacar a mi familia, no voy a lograrlo. Si estás con el no en la cabeza, no lo vas a lograr. Así es. Lo que tienes que hacer es, primero, practicar un don que yo siempre he practicado en mi vida, sobre todo desde que estoy aquí, pero siempre he tratado, el don de la humildad. Es decir, no vas a hacer exactamente lo que eras antes, vas a hacer mejor, probablemente otra versión de ti mismo, mucho más sofisticada, con nuevas experiencias. Vas a acumular, porque uno tiene experiencias acumuladas en la vida que le hacen ser y lograr los objetivos, pero sobre todo, no es ser pesimista, no ser negativo, ¿ok? Como te dije, tener el don de la humildad. Porque cualquiera de estas personas que está alrededor tuyo te van a dar tips, Y yo recuerdo que en ese proceso de practicar el don de la humildad, me conseguí también a una otra persona, un ingeniero venezolano, que había sido presidente del Colegio de Ingenieros, su nombre es Miguel Hernández, que me dijo que él le daba un consejo a la gente cuando estaba arriba, porque como a todos pasamos por momentos en que a veces estamos arriba, pero a veces podemos tener recaídas. Así es. ¿Okay? El consejo es, nunca hagas a nadie nada malo cuando vayas subiendo, porque son las mismas personas que te vas a encontrar cuando vayas bajando. Así es. Es decir, nosotros tenemos, todo lo que hacemos puede tener consecuencias, pero por eso mismo se puede aplicar a la inversa. Haz muchas cosas buenas a la gente cuando vayas subiendo, porque son las mismas personas que te vas a encontrar si te toca bajar. Entonces, ¿entiendes? Yo creo que es un así es, definitivamente. Yo creo que has dicho muchas cosas claves que yo quiero como que ahí extraer y hacer como que un resumen. El tema de la humildad es muy importante porque yo creo que a pesar de lo que hayamos hecho, lo que hayamos logrado, que lo traemos y que lo vamos a utilizar.
el entender que estamos explorando esa nueva versión de nosotros mismos implica también que tenemos que ser humildes para entender que quizás nos va a tocar hacer cosas que no son las que quizás esperábamos o las que quizás nos imaginábamos, porque también nuestra imaginación vuela mucho, pero eso no quiere decir que no sean útiles y que no nos dejen un aprendizaje. Así es. Yo quiero hacer un cuento de cuando yo arranqué, cuando estábamos en esa búsqueda que no sabíamos qué íbamos a hacer, porque yo llegué con un trabajo y luego el trabajo se acabó. Y ya no tenía trabajo y no sabíamos qué hacer y bueno, todo el rollo típico de que plan A no funcionó, plan B, etcétera, etcétera. Bueno, en un momento, en esa búsqueda, que lo del networking que dijiste es vital. Es fundamental, fundamental. Mira, una de las cosas que yo hice fue salir. O sea, tenía que buscar. Entonces empecé a buscar en el periódico y vi un anuncio de un grupo que se llamaba Mujeres Latinas Impulsando Mujeres Latinas. Y yo llamé a ese número de teléfono. Y resulta que el grupo no existía todavía, nunca se había reunido. Hicimos la primera reunión, me convertí en fundadora de Mujeres Latinas Impulsando Mujeres Latinas. O sea, y yo en la búsqueda, entonces, y en esa búsqueda, ¿qué empecé a hacer? Mira, conseguí unas vitaminas que a mí me encantaban y empecé a vender vitaminas, puerta por puerta. Ese fue después que el trabajo se acabó, empecé a hacer eso en esa búsqueda, pero conocí un montón de gente. O sea, y lo que tú dices es cierto, y una cosa te lleva a la otra, tienes que salir, tienes que relacionarte, tienes que vincularte, y yo lo digo siempre, tienes que lograr lo que lograste en tu país en 30, 40 años, con toda una relación con la familia, los estudios, etcétera, son 3 años, señores. Imagínate que eso es dale que te vienen dando. O sea, es duro, que esa es otra cosa importante. Tienes que estar dispuesto a hacer el esfuerzo. Sí. Porque hay un esfuerzo. Muy importante, María Antonieta. Yo pensando un poco en lo que también estás diciendo, es construir este momento de lo que es la oportunidad. La oportunidad es un estado psicológico. Y es lo mismo, lo voy a repetir también con respecto al éxito. Tú la puedes ver y la puedes desechar, o la puedes nunca ver porque no estabas dispuesto mentalmente a verla. Es decir, todas estas cosas que nos están pasando en la vida que creemos, ¡ah! Yo no puedo hacer esto, yo. Escuchemos, primero quitémonos el yo. Estás en un momento, en un proceso que te involucra a ti, involucra a tu familia, involucra toda tu historia, pero también involucra una nueva realidad a la cual te tienes que adaptar, que no es la misma que tú vivías. Como tú dices, no teníamos el networking, pero repito, en cada una de estas experiencias que vamos a vivir, vamos a conocer gente que nos va a dar pistas. Son pistas que nos están dando cómo hacerlo, cómo lograrlo. No volverte cabeza dura, porque, por ejemplo, hay personas que insisten, esto es lo que yo quiero hacer, y resulta que a lo mejor ese no es el momento, no es que no lo puedan lograr. Si este es su sueño, el sueño, las metas son sueños con deadlines, ¿ok? Con fechas que tú las vas cumpliendo. Pero espérate, a lo mejor no es el momento, pospone esa meta y agrega otros valores a tu vida, eso lo que llamamos valor agregado en economía, agrega otras cosas que te van a llevar a ese camino nuevamente, ¿ok? Y cuando creas que se te cerraron las puertas, como cuando comenzó la crisis del mundo de la televisión, ya yo era productora, pero resulta que el mundo de la televisión entró en crisis por esto del streaming que estamos viviendo hoy, que los trabajos se volvieron más complicados, que las cosas se volvieron más difíciles. Y entonces yo dije, yo no me quedé en mi cama deprimida diciendo, y además voy a trabajar solamente en este lugar porque esto es lo que yo soy ahora. No, yo soy la acumulación de mis experiencias. Bueno, sigo siendo profesora. Tocó la puerta nuevamente en Miami-Dade College porque obviamente tuve un retiro de unos 5 años. Tocó la puerta a través de un amigo, hablando del networking, un amigo venezolano llamado Gonzalo Guerrevera, y le digo, Gonzalo, quiero volver a enseñar. Y me dijo, ¿cómo no, Vilma, si eso es lo que tú siempre has sido? Me pone en contacto con la directora, porque uno entra, bueno, si ya te vas por una vía, a lo mejor necesitas entrar por otra vía. Ok, me pone en contacto con la que en ese momento era una profesora de origen canadiense, doctora Chantel, no me acuerdo ahorita en este momento de su apellido, pero ella me entrevista en el departamento de Ciencias Sociales, era una posición más alta, que era la coordinadora académica del campus de West Campus en El Doral.
Bueno, y ella me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Tienes todas las condiciones para entrar, vamos a hacer algo, empiece a llenar los papeles. Y yo diría que me asignó un curso y ya a partir, porque fue empezando de nuevo a meter la nariz. Otra vez ser humilde, tenía que volver a empezar, porque ya mi perfil estaba un poco desdibujado, porque ya ahora me había ido por varios años. Bueno, empecé con la naricita y hoy soy otra vez profesora, enseño 3, 4 cursos al semestre, enseño además en otra universidad bilingüe llamada Ana G. Méndez, donde por cierto mi amigo Gonzalo y otras personas también me recomendaron aplicar la información, señores, que nos van dando para los caminos. Hoy soy profesora de 2 universidades, una bilingüe donde enseño en español y en inglés temas de ciencias sociales, que por cierto, ahí te pasan muchas cosas interesantes. Yo nada más enseño en una cosa. No, señor, usted es un mundo de diversidad. Usted está formado en ciencias sociales, usted puede tener otros campos. Me puse a hacer un doctorado, María Antonieta, porque quiero seguir siendo educadora. Y además en el área de liderazgo organizacional estoy a punto de terminar mi tesis. Me faltan aproximadamente... Otra enseñanza, no pares de aprender. No pares de aprender. Eso es muy importante, María, porque fíjate, el punto. Yo que, bueno, tengo varios años de juventud acumulada, como pueden ver mis invitadas, las personas que están en el chat en este momento, varios años de juventud acumulada, pero yo para mí, yo soy, mira, la juventud es un estado mental. Así en es. el momento en que yo diga, yo no puedo, ya yo estoy muy mayor, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. El problema está aquí. De nuevo, me puse a estudiar, estoy muy feliz. Volver a ser estudiante siendo profesora es maravilloso, pero además porque me permite seguir reforzando mis técnicas de conocimiento, sigo avanzando. Y en un área que yo creo que es fundamental, decidí el área de liderazgo, que creo que es una de las grandes crisis que podemos estar viviendo en este momento, el problema del liderazgo, y entonces yo dije, eso, voy a orientar mi camino hacia esa dirección. Y bueno, ahora soy profesora, soy estudiante, estoy a punto de tener otro doctorado en el área de relaciones, ya no de relaciones internacionales, sino de educación. Wow. Y bueno, estoy como quien dice, yo diría llena. Ahora, ¿tengo trabajo? Sí, a lo mejor en este momento, porque puede pasar, o en un momento de tu vida, no vas a ganar lo mismo que ganabas. Pero vamos a hablar qué es lo que significa ganar. Eso es muy importante. Muy importante, porque la gente asocia el éxito a dinero y no tiene nada, no necesariamente, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver, María Antonieta. Yo podría haber ganado mucho más en otro trabajo, pero ser más feliz en un trabajo donde gano menos, donde me siento más cómoda, porque ¿qué es el éxito? Y estás cumpliendo tu misión. El éxito es ese, es sentir que estás cumpliendo lo que quieres lograr, que tu meta se está logrando, que es un proceso, porque al final no son metas, nos llevan siempre a otros derroteros, a otros momentos de avance, pero que el éxito como proceso es estar cómo quieres estar y dónde quieres estar, porque has hecho el esfuerzo para lograrlo y estás feliz. La felicidad es un estado, ¿verdad? No es un momento específico, es un proceso también que se construye, estar feliz con lo que hace, disfrutar lo que hace. Cada vez que yo tengo una clase con mis estudiantes, trato de dar lo mejor de mí, pero además, cada vez que se me gradúa un muchacho, algunos de ellos, y me escribe, profesora, lo que usted me dijo, yo me siento tan feliz porque esa es mi realización. Si yo en Venezuela quería ayudar a formar ciudadanos, ahora también lo estoy haciendo acá. Formo ciudadanos, María Antonieta, ayudo a las personas a tener una visión crítica ante el mundo, a ser mejores ciudadanos para ayudar al cambio que necesitamos, porque el cambio no se hace conmigo sentado en la casa. De alguna manera yo estoy ayudando y eso me hace tan feliz, que no se manifiesta solo. Obviamente tengo mi recompensa monetaria para vivir cómodamente, pero no mi motivo, mi motivación no es el dinero, es el logro de saber que estoy ayudando en mi meta, en lo que yo quiero hacer, en lo que quiero lograr como educadora. Y en ese sentido yo digo, ese es mi éxito. ¡Wow! Cierto, qué bello, espectacular. Y yo quiero que no se nos vaya a terminar el tiempo, porque ya nada más que nos quedan 15 minutos. Quiero que me cuentes tu experiencia con COVID. Sé que estuviste afectada, que te contagiaste. Quiero que nos cuentes un poquito sobre esa experiencia, que es algo que, digamos, lo estamos viviendo todos ahorita. ¿Qué nos recomiendas? Cuéntame cómo fue ese proceso. Bueno, yo estaba, como muchos de nosotros, nos recluimos en nuestras casas. En el momento
Yo voy a contar una experiencia también alrededor de esto. Yo digo que yo estuve viajando por el mundo cuando el mundo al rato se cerró. Yo estuve en febrero en Europa porque mi hijo, hablando de cómo logramos nosotros, esa es parte de nuestros sueños, ver cómo nuestros hijos van logrando su meta. Él fue, de hecho, él era a cargo de las operaciones de su empresa, Volta Global en Europa, que es una empresa de inversiones, sobre todo en el área, todo lo que es real estate corporativo, ¿no? Y él manejaba las operaciones de la empresa en Europa y yo lo fui a visitar en el mes de febrero. Pasamos un momento maravilloso, yo regreso acá a Estados Unidos. En marzo se cierra el país, como ustedes saben, a mediados de marzo. Mi hijo está en Europa, yo lo llamo asustada, vente, mi amor, no te vas a quedar allá. La mamá de la novia de él, su prometida, le dijo lo mismo, total que presionamos y a las 6 horas estaban regresando muy estresados, dejaron todo y nos encerramos todos, incluyéndome yo. Bueno, el encierro que habíamos vivido producto de una pandemia que todavía no está controlada y que hoy por hoy incluso ha tocado al presidente, llegó a la Casa Blanca, el coronavirus. Bueno, yo estaba en mi casa, obviamente nos acomodamos porque tuvimos que hacer, hablando de cambios, en momentos de incertidumbre tan alto, empezar a enseñar remoto, ¿ok? Te digo una cosa, María Antonieta, descubrí un mundo increíble de necesidad de conectarme con el mundo de la tecnología y eso me hizo no perder mi profesión. Te tuviste que adaptar. Me adapté, fue un proceso bastante presionante, pero me adapté. Hoy enseño fully online, enseño sincrónico y asincrónico dentro de la plataforma. Bueno, eso estuve, como dije, en mi casa y mi hijo se empezó a salir a la calle porque su trabajo se lo... Bueno, él estaba asintomático, señores. Hablando de asintomáticos. Mi hijo no sabía y mi hijo me enfermó, me contaminó. ¿Okay? Bueno, esto me llevó a que yo he tenido, a lo largo de mi vida, desde los 12 años, tuve una crisis bronquial y me quedó una afección bronquial. Fumé. Ustedes saben que fumar no es bueno, así que no lo hagan nunca, pero yo lo hice. Y eso también me dejó huella en mis pulmones. Tengo nódulos en los pulmones, de hecho, y producto de esto, de que fumé en algún momento y también los bronquios me han quedado afectados. A mí me dio el COVID y no me dio fácil, me dio difícil. María Antonieta, tú y yo conversamos varias veces. Para mí no fueron 3 semanas, para mí fueron 6, casi 7 semanas, de las cuales me dio una bronquitis tan fuerte que mi médico, un médico infectólogo maravilloso, Jorge Murillo, con el que además tuve un momento, bueno, sigue siendo tío de mis hijos, junto con mis médicos, mis proveedores médicos acá, me tuvieron que tratar fuertemente con esteroides porque evitar que yo cayera en una pulmonía, en una neumonía, porque ahí era más grave. Y ustedes saben que cuando uno se hospitaliza, hay 2 cosas. Él me dijo, debemos evitar que vayas al hospital porque sabemos cuándo entras, pero no cómo sales. Esto me lo dice un médico. Esto es importante. Wow. Yo quiero decir con eso que el que se hospitalice vaya a salir necesariamente. Claro. Sea una cosa... Sí, pero hay una cantidad de riesgos asociados. Sí, pero es que el problema es la depresión que le da a la gente cuando está hospitalizado, porque el COVID te hace que te alejen de tu familia. Te aíslas. Sí, es muy duro. Solamente tienes contacto con las personas que están contigo en el hospital. Y aunque yo estaba aislada en mi casa, por supuesto tenía el contacto conmigo, que me ayudó a cuidarme. Obviamente estaba estaba en mi ambiente donde me podía cuidar. Fue duro, repito, me hicieron un tratamiento agresivo con esteroides, que yo, por cierto, lo recomiendo. Ahora están encontrando que ese es un cóctel importante, esteroide, con vitamina C, vitamina D y... obviamente en un momento dado tuve que tomar antibióticos, pero acordémonos que esto no es una bacteria, es un virus, así que el antibiótico no necesariamente es efectivo. Y aprendí mucho, también me quedaron, quiero que sepan también, me quedaron condiciones post, porque resulta que el virus, hay un grupo de personas que hemos quedado con algunas consecuencias posteriores. Por ejemplo, no puedo utilizar máscara por más de 10 minutos porque me mareo, porque tengo problemas de aire, o sea, me quedó como corta la respiración, un problema de respiración reducida, la capacidad respiratoria se me redujo, que ya la tenía consecuencias de eso. También tengo algunos otros síntomas, como por ejemplo me dan como calambres en las manos y como siento como si me estuviera unos escozor en las manos, en los dedos de las manos y de los pies, que me da con cierta frecuencia, y algunos dolores en las articulaciones.
esos síntomas me quedaron. Yo le pregunté al médico, de nuevo al médico que como saben conozco por relaciones familiares, pero un infectólogo que lleva muy claro el caso y ya han ido ellos los médicos aprendiendo como nosotros, los que hemos sido afectados, que esto puede durar de 4 a 6 meses. Esa misma condición, nosotros como ustedes saben, por ejemplo en Miami-Dade College volvimos a una condición de, entre comillas, buscar volver. Estamos en la fase 2 donde los profesores tenemos que ir a la universidad y tenemos que rotar a los estudiantes y tenemos que enseñar por lo que llaman telepresencia con una nueva tecnología. Bueno, yo pedí un permiso al Departamento de Recursos Humanos y me lo dieron porque mi condición no me permite tener máscara porque yo tenía que enseñar con una máscara y no iba a poder hacerlo. Claro. Y bueno, sigo enseñando remota, pero lo digo porque hay que ser muy serios, muy responsables. Obviamente el college me protegió a mí en lo personal porque yo no puedo volver a enseñar todavía hasta, yo de hecho tengo como un permiso hasta que se levante la emergencia que tenemos. En otras palabras, yo voy a seguir enseñando online. Gracias a Dios, como digo, me adapté a la nueva tecnología, me gusta, sigo haciendo lo que hago, estoy haciendo como esto que estoy haciendo contigo, con mis estudiantes, pero no tengo que ir al contacto cara a cara. No quiero decir con eso que otras personas que tengan que regresar a esto que no es la normalidad, a esta nueva forma de tratarnos de adaptar a vivir con el virus, no lo puedan hacer. Pero aquellos que tenemos condiciones que nos hayan quedado producto del virus, tenemos toda la posibilidad de ser autorizados con una notificación médica, con una orden médica, a permanecer en nuestros hogares haciendo nuestro trabajo desde la casa. Y eso es lo que me tocó a mí, lo estoy haciendo, gracias a Dios, lo estoy haciendo bien, me gusta, sigo haciendo lo que hago, pero sigo en mi casa, básicamente protegiendo mi salud, porque sigo siendo una persona vulnerable post-COVID. ¡Wow! Por aquí tenemos unos comentarios, dice Ricardo Ríos: hola Vilma, me entero que te contagiaste y oigo que vas superando la crisis, me alegro mucho. Sí, déjame ver, había otro comentario por aquí que yo vi pasar hace un rato. Déjame comentarlo acá, dame un segundo. La verdad es que Vilma es admirable por su inteligencia, su capacidad y otras cualidades. También. Sí, realmente una historia de constancia. Y de, pues, entre tantas cosas interesantes que nos has dicho, el hecho de ser flexible es muy importante, ¿no? Donde tú has, digamos, utilizado tus herramientas intelectuales, profesionales, tus habilidades y las has adaptado de acuerdo a, y has sabido aprovechar oportunidades. Y todas han sido tan importantes porque todas te han brindado la plataforma para lo que tú dices, que me encanta esa frase, es hacer esa versión, esa mejor versión de ti misma, ¿no? Y eso es muy lindo porque de eso se trata, que cada uno podamos construir cada día una mejor versión de nosotros. Es que, claro, Mari, es muy importante que la gente entienda que todos podemos pasar por momentos que decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué me dio el COVID a mí? Si me pongo negativa, bajo mi sistema de defensa y va a ser peor. Yo tengo que salir. Yo lo que me propuse, por ejemplo, con el COVID, que es una enfermedad de cuidado, porque tú no sabes cómo va a reaccionar tu sistema inmunológico, es fortalecer el sistema inmunológico. Es no ponerme, ay, ¿por qué a mí? No ponerme inclusive brava con mi hijo, porque él no sabía que estaba sintomático. Por tenía supuesto. que salir a trabajar. Claro. Entonces, lo que quiero decir, y por cierto, en ese proceso no perdí la posibilidad de ayudar a otros. Mi hermana, que trabaja, bueno, le tocó venirse para acá, era esposa de un diplomático, hablando de historias de éxito, voy a contar un poquito la historia de mi hermana, le tocó aprender a ser vendedora en una tienda llamada Dealers, y hoy por hoy, por cierto, ya la subieron de nivel, era Associate Sales Person, ¿no? Ahora tiene un cargo más alto, y la premió la organización, pero ella por un tiempo la mandaron a su casa. Yo la ayudé a aplicar al unemployment por el COVID. Yo, en medio de mi enfermedad, estaba ayudando a mi hermana, porque uno dice, pero es que el mundo no se para, vamos a ayudarme. Estoy en un proceso, pero tengo que ayudar a otros que me necesitan. O sea, no creo, ¿por qué me pasa a mí? Yo estaba enferma, pero tenía trabajo, porque no dejé de trabajar. ¿Okay? Quiero que sepan, obviamente pedí un permiso por un proceso de 1 semana o 2, pero seguí trabajando. Pero mi hermana se había quedado en su casa y ella era que por su esposo diabético, ella mantenía prácticamente o ha mantenido la casa en todo este tiempo. Entonces yo la ayudé, le dieron el unemployment, le dieron los $600, le dieron todo
y además le permitió, porque hasta la última semana que le correspondía, la cobró. La llamó la empresa de vuelta y ahora está trabajando. Pero yo lo que quiero decir, yo me pude poner, ¿por qué a mí? Bueno, hermana, yo no te puedo ayudar porque yo estoy enferma, yo no te puedo. No, perdón. Hay otras personas que por distintas razones podemos estar pasando por momentos difíciles. No perdamos nunca, eso es muy importante, el sentido de humanidad, el sentido de solidaridad. Repito, no ayudemos a otros porque en el proceso eso se revierte en positivo para nosotros. Siempre habrá una mano amiga que nos va a ayudar. Puede ser que tú ayudes a un familiar, puede ser que un familiar te ayude a ti, puede ser un amigo que te oriente, un amigo que te recomiende. Ese networking de la vida, el networking de la vida es tan importante que todos entendamos, podemos ayudar. Repito, eso nos hace mejor seres humanos. Yo creo que eso me ayudó a recuperarme muchísimo, María Antonieta. Saber que no solamente estaba ocupándome de mí, oh Dios, estoy enferma, voy a culpabilizar al mundo. No, tengo que poner una actitud positiva porque si yo me deprimo va a ser peor, pero también no dejar de ser lo que soy. Si mi deseo y mi vocación, porque yo la tengo yo creo que desde el alma, ayudar a otras personas. Por eso soy educadora, por eso la gente es enfermera, por eso hay médicos. Esas personas que tenemos vocación de ayudar a otros, no dejemos de ser lo que somos. Hagámonos, repito, mejores versiones de nosotros mismos, pero desde la esencia de lo que somos, no olvidar lo que somos. Y eso nos hace ser mejores seres humanos. Yo repito, fue un momento difícil, pero lo superé porque no dejé que me derrotara psicológicamente la enfermedad. Eso es muy importante. Y tener esa actitud de no asumir la actitud de víctima, que es lo que tú estás diciendo, sino al contrario. Ok, estoy enferma, pero ¿cómo puedo sacar de esa enfermedad lo que tenga que sacar de aprendizaje y sobre todo seguir cumpliendo en la medida que puedas esa misión, que como tú dices, tú llevas en tu corazón esa misión de ayuda, de que quieres aportar, de que quieres ser útil, ¿ok? Y eso, pues, no importa la circunstancia en la que te encuentres. Y porque siempre va a haber alguien, Mari, que te va a pedir ayuda. Así es. Pero también siempre va a haber alguien que te va a ayudar a ti. Siempre, porque nosotros no somos islas. Nosotros vivimos en interdependencia con otros seres humanos. Y sí creo que lo bueno que haces se te devuelve, pero también lo que no es tan bueno se te devuelve también. Porque nosotros dejamos huellas en las vidas de otros y otros dejan huellas en nuestras vidas. Entonces yo creo que ese networking de nuevo es muy importante porque te crea las condiciones para que tú triunfes. Depende de ti, de tu actitud psicológica y de que entiendas que el proceso de triunfar es un proceso. Lo voy a ratificar. Es un proceso. No se acaba porque logré una meta. Siempre va a haber algo que te va a orientar, que te va a inspirar. Como yo creo que podemos buscar muchos referentes en la historia, pero como repito, la actitud mental es lo que te lleva, porque la juventud está aquí. La juventud no está en la edad física, ni que nos Estoy totalmente de acuerdo. Está aquí, y la juventud es un estado mental. Mi mente es joven porque nunca pierdo. Me encanta el Grateful Dead, me fascina el Grateful Dead, debo decir, yo soy siempre he sentido un poquito de sentido de libertad hacia las cosas que hago. Me encanta la música. Cuando yo estoy medio tristona, yo me autofortalezco y me autoempodero oyendo música, teniendo una buena conversación con un amigo, leyendo una lectura, algo interesante, pero no dejo que me derrote mi mente. Eso es muy importante, ¿ok? No permito que me derrote mi mente. Yo creo que yo voy a tener 90 años, si la vida me da más larga, llegaré al siglo de edad, pero no importa, tendré mi actitud mental joven, porque siempre sabré asumir los retos. Lo digo por mí, pero lo digo por otras personas también. La principal fuente de derrota o de éxito está aquí en nosotros, en nuestra mente, en cómo miremos las cosas. Podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Esto suena cliché, pero es verdad. Pero bueno, yo siempre digo que se complementan porque gracias a que tenemos pesimistas, tenemos paracaídas, ¿no? Por ejemplo. Es verdad. Pero hay que no hacer... Todos somos necesarios. Claro, hay que ser, yo diría, una mezcla de optimista con realista. Porque cuando yo le digo a la gente, si ves que la meta no te está dando resultado, ¿por qué te vas a seguir dando golpes contra esa pared? Pues ponla. A lo mejor no se acaba la meta, a lo mejor sigue siendo posible, pero posponla hasta que logres tener las herramientas para lograr ese objetivo que tú quieres. ¡Wow!
Así es, estoy pero encantada de verdad de escucharte y bueno, comparto totalmente esa filosofía de que tu mente y tu actitud al final es lo que te va a llevar a donde quieras. Así es, así es. O sea, vas Así a es. lograr lo que te propongas si eres constante, si estás ojo avisor y esas orejas paradas para ver las oportunidades, porque definitivamente las oportunidades están allí. A mí una vez me dijo un chico que trabajaba conmigo cuando llegué aquí a Estados Unidos hace 23 años, y es una frase que se me quedó, me dice, mi papá siempre decía que las oportunidades, el dinero están allí, nada más tienes que estirar la mano y agarrarla. Y ciertamente es eso. El tema es que tenemos que estar pendientes para que la podamos agarrar, pero tenemos que estirar la mano. O sea, no nos van a llegar sentados en la casa, tú sabes. Y eso es súper importante, eso de tomar acción, estar siempre dispuesto, no importa las circunstancias, ahí estoy. O sea, y tú sabes, eso de tomar acción también implica tomar acción con nosotros mismos con respecto a cuando algo ya no funciona. Ya no te funciona tu relación de pareja, déjala. Te está haciendo daño a ti y a él. Está bloqueando los caminos de ustedes. Ya no te funciona una relación con un amigo, déjala. No quiere decir que vayas a ser su enemigo, pero pospon. No, ya no te funciona la relación con tu novia o con tu trabajo, busca otro derrotero, busca otro camino, porque ese no es. No te sientas mal de que en un momento tengas que, entre comillas, renunciar a ciertas cosas y a ciertas personas. El proceso de cambio es permanente, lo cual quiere decir, no es que, bueno, no sientas que fue un fracaso, repito, no repitas la palabra fracaso con frecuencia, contratiempo, que fue un contratiempo. Un contratiempo que me ayudó a aprender, porque cada una de esas cosas es una experiencia de aprendizaje. Así es. Repito, cómo nosotros somos y mejoramos nuestra vida, somos mejores versiones de nosotros mismos, simplemente aprendiendo de esas experiencias. Porque si no, nos vamos a seguir dando golpes contra las mismas paredes que nosotros mismos, además, nos dejamos montar, porque están en nuestra cabeza las paredes. Si nosotros seguimos en ese camino, ese es el camino realmente de lo que podríamos llamar en términos con mayúsculas fracaso. El fracaso lo tenemos aquí cuando no podemos entender que hay momentos en que tienes que cambiar, tienes que dejar ir, tienes que dejar ser. Incluso con nuestros hijos nos pasa, María. Yo quiero que mi hijo haga esto y resulta que él tiene su camino. Hay un momento en que lo que tienes que hacer es orientarlo, porque si se cae, tú le vas a decir, yo estoy aquí. Yo siempre he visto la competencia, María Antonieta, como un proceso cooperativo. Yo le llamo co-petition, ¿ok? Que no es mío el término, competencia. Es decir, yo estoy corriendo contigo, y por eso ayudé a mi hermana, por eso yo estaba corriendo, pero bueno, me enfermé, pero ella también cayó en un momento difícil, entonces yo lo que hago es, me paro, la ayudo para seguir corriendo las dos, ¿ok? Porque no quiere decir que yo voy a competir tan salvajemente que solamente yo y nada más que yo, y mi triunfo y mi fracaso es mío, a mí nadie me ha ayudado, yo no tengo que agradecer a nadie. Esa es la otra, vivir en modo agradecido. Porque siempre va a haber alguien en tu camino que te ayuda a ser lo que tú eres hoy. Así es. Y eso que decías sobre los hijos es muy cierto, ¿no? Mucha gente se pone o se hace una historia sobre, se cuenta la historia de que sus hijos tienen que ser X o lo que ellos no fueron o lo que ellos no lograron. Y cada hijo toma su camino y nosotros como padres somos simplemente esa base que está allí para que si nos necesitan, ahí estamos. O darles esa plataforma para ayudarlos a impulsarlos. Pero ellos tienen que conseguir su camino. En mi caso, por ejemplo, yo tengo dos seres totalmente diferentes. Dos hijos. Así me pasa a mí también. Totalmente diferentes. Pero distintos. Y se adoran. Pero... Y es una cosa impresionante. Y los dos son espectaculares. Entonces, uno es orientado a negocios. Totalmente. Ese es business oriented. Y por supuesto trabaja conmigo en el negocio. Eso es una dicha y una felicidad. Y mi chica es totalmente diferente. Ella es una intelectual y su mente y su vida está orientada por eso que para ella es, y además una luchadora por los derechos humanos. Y entonces, bueno, cada uno en lo que quiere hacer, en lo que su corazón le dicta. Y es tan bonito verlo. Y de nuevo, María,
por que no le rompamos el corazón a nuestros hijos diciéndole, no vas a hacer dinero, ahí no vas a lograr. Entonces, porque creer que medir el éxito en términos monetarios es absurdo, así es, terrible. Es terrible. Es terrible porque tú puedes ser un profesor con una buena calidad de vida o un intelectual, escribir extraordinarios libros. Hablando de libros, yo inclusive he tenido tiempo de ayudar a cooperar en este libro con mi amiga María Teresa Romero. Soy la autora de un capítulo bastante extenso sobre relaciones de Estados Unidos-Venezuela. Se llama Castrochavismo. Castrochavismo. No quería hablar de propaganda, no quiero que suene. No, por supuesto que nos interesa. 20 años de ambición y destrucción, lo hice con mi amiga María Teresa Romero, fue la verdadera, por cierto, esos que son networking, estudiamos juntas en la Universidad de Pittsburgh, hemos mantenido la amistad. María Teresa, ella es doctora en ciencias políticas y es una persona, bueno, maravillosa, hemos sido amigas por muchos años, y ella me invitó a participar, pero lo que digo es que yo en este momento soy una intelectual, a lo mejor no gano tanto, pero sigo haciendo un trabajo intelectual que me hace, como digo, me hace feliz poder contribuir a que otras personas adquieran mayor conocimiento con mi trabajo, y eso es importante decirlo, porque tú puedes tener un hijo que quiera eso y a lo mejor no va a ser, porque yo tengo 2 hijos, uno está mucho más orientado al mundo financiero y el otro está agarrando su camino, buscando ser, y le gusta mucho el contacto con el ser humano, va a ser a lo mejor un gran relacionista público, va a ser a lo mejor un gran consultor de negocios, pero van a tener 2 carreras que a lo mejor son complementarias, pero no necesariamente iguales. ¿Por qué entonces imponerle o por qué decirle a nuestro hijo, tú no vas a triunfar ahí, eso no te va a dar dinero? Como si el dinero es una herramienta. El dinero no hace la felicidad del ser humano. El dinero no te permite lograr realmente tu sueño, a menos, te permites lograr un bienestar material, pero tus sueños dependen de tu esfuerzo y sobre todo de que hagas lo que te gusta, lo que disfrutas, aquello que te hace realmente feliz, aquello en lo cual tu intelecto y tu pasión pueden ponerse juntos en función del propósito de eso que quieres hacer. Entonces yo creo que hay que dejar a nuestros hijos, y eso se aplica en lo personal, pero también a nuestros hijos. No creamos que nosotros vamos a obligarlos a creerlos que diciéndoles estas cosas, más bien lo que hacemos es desincentivarlos en el logro de su éxito, porque repito, el éxito es un asunto personal, es demasiado personal. Así que dejemos que los demás recorran ese camino, que aprendan, que tengan sus contratiempos, ayudándolos en una visión en la cual si necesitan mi mano, yo estoy aquí para ti, creándoles, digamos, las herramientas, hablando del concepto de resiliencia, que es tan importante en la vida de todos nosotros. Cada una de estas experiencias, que nosotros llamamos a veces fracasos, en realidad nos han hecho más fuertes, nos han hecho resilientes para ser mejores versiones de nosotros mismos. Y quiero de verdad terminar con esto, María. Es bien importante esto. Resiliencia es producto de la experiencia. Es también producto de que nos convertimos más fuertes porque pasamos por esas experiencias. Y ahí es donde nosotros vamos a lograr verdaderamente el proceso del éxito, que está aquí, en nuestra capacidad de aprender y ser humildes. ¡Wow! Yo estoy fascinada, me encanta esta entrevistada que tengo aquí, esta invitada especial, Vilma, de verdad que qué placer compartir contigo y tu concepto y las palabras de crear cada día una versión mejor de nosotros mismos, yo creo que resume lo que tenemos que hacer diariamente. Así es. Y esa mejor versión es hacer lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que nos llena, lo que nos hace sentir bien, que no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con cómo aportamos, cómo ayudamos a otros, cómo dejamos huella. Y eso yo creo que es vital para sentirnos bien. Me quedan 30 segundos por allá. Te quiero un montón. Muchísimas gracias por estar conversar. Muy rico. Un placer, como siempre, conversar contigo y me encanta y tenemos que tener otras conversaciones. ¿Cómo no? Porque tenemos que hacer una de política también, no aquí en Coffee Talk, vamos a hacerlo por Venezolana American Alliance, pero también podemos hablar del tema político. Te quiero un montón, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer estar con ustedes en Coffee Talk y nos vemos el miércoles. Que estén muy bien, que pasen un súper feliz fin de semana. Bye, bye.